bendición, que la gracia, misericordia del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro servicio de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, el Aposento Alto en Maunabo. Una vez más nos reunimos para adorar, glorificar el nombre del Señor. Te invitamos a que te unas con nosotros, a que también puedas compartir este servicio y que así juntamente con otros nos podamos unir para adorar, exaltar el nombre de Cristo. Así que por tanto en esta mañana afirmamos que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana sobre cada uno de nosotros. Queremos orar en medio de esta mañana, presentarnos en oración, afirmando que Dios escucha, responde, interviene en medio de nuestra vida. Así que por tanto, si tú deseas, puedes compartir peticiones en medio, ¿verdad?, de este servicio y también nosotros podernos unirnos a ti. Queremos orar y afirmar que el Señor está contigo y también está conmigo. Oramos. Señor Padre eterno, Dios bueno, Dios de misericordia, Dios eterno, tú estás en medio de cada uno de nosotros. Hoy afirmamos que tu misericordia son nuevas cada mañana, que tu presencia habita y se manifiesta sobre cada uno de nosotros. Queremos adorarte, queremos honrarte, queremos serte fiel, queremos experimentar tu poder sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu gran amor. Gracias por ese gran amor inmerecido que tú tienes para con cada uno de nosotros. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados, porque tú renuevas nuestra vida, porque tú nos transformas y nos haces nuevo cada mañana. Señor, en medio de esta mañana afirmamos que queremos darte lo mejor de cada uno de nosotros. Sé tú, Espíritu Santo, trabajando en medio de nuestra vida, derramando bendición sobre cada uno de nosotros. Así, Señor, oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí.
privilegio tenemos en poder decir: Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y que en esta mañana afirmemos la necesidad del Señor en medio de nuestra vida. Asimismo, te invito a poder leer parte de un salmo, el Salmo 104, los versículos del 1 al 9. Te invito a que puedas buscar la Biblia. Si tienes algún himnario, pues el salterio es en la página 125 de nuestro salterio de la Iglesia Metodista. Así que leemos ese Salmo 104, del 1 al 9. Salmo 104, versículos del 1 al 9. Y nosotros queremos darle lectura a este salmo. Y el salmo dice: bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por sus carrozas, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fijaste. Les pusiste un límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Y en esta mañana, donde adoramos el nombre del Señor y afirmamos su misericordia y su presencia en medio de nuestra vida, queremos entonar un himno, y es el himno número 162. Y ese himno se titula Espíritu de Dios. Y en medio de esta mañana te invito que, cual sea nuestra necesidad, podamos hacer ese himno una oración y pedir al Espíritu de Dios que llene nuestra vida, así como hemos comenzado en esta mañana a decirlo, y que Él cubra cada una de nuestras necesidades y nos ayude a cada día a ser mejores discípulos de Cristo. Adoramos al Señor a través de nuestro himno número 162. Luego de entonar estos cánticos y poder, ¿verdad?, exaltar el nombre de Cristo, queremos hacer oración de intercesión, que podamos orar por cada uno de nosotros, que podamos orar por cada persona que se encuentra enferma, por aquel que tal vez tiene una situación económica y tal vez pierde su paz en medio del caminar.
Oramos por todos aquellos que salen a trabajar con este nuevo cambio de reapertura en nuestro país. Que sea el Señor cuidando por nosotros, siendo buenos mayordomos para cuidar también de nuestra vida y cuidar de nuestro prójimo. Oramos en la confianza de que estamos delante de la presencia de Dios, que Él escuche y responde a nuestra oración. Te invito que en medio de tu necesidad te puedas unir a nosotros y orar delante de la presencia de nuestro Dios. Dios santo, Dios eterno, delante de ti estamos en medio de esta mañana. Reconocemos que tú, siendo un Dios fiel, delante de tu presencia nosotros fallamos. Te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, perdón por las cosas que hemos hecho que no debíamos de hacer, por las cosas que dijimos y no teníamos que decir, por las veces que hicimos silencio cuando teníamos que hablar. Perdónanos cuando hicimos sentir mal a otra persona. Perdónanos cuando no fuimos luz y sal en medio de esta tierra. Pero reconocemos, Dios, que tú nos perdonas y que tú transformas nuestra vida. Asimismo, presentamos a cada persona que está en necesidad. Reconocemos que tú tienes poder, poder para sanar, poder para libertar, poder para proveer, poder para derramar paz sobre nuestra vida. Que tú abres puertas y cierras puertas, y que tú eres el Dios que derrama bendición sobre nuestra vida. Sé tú sobre cada ciudadano, sobre cada empleado que sale a trabajar, a laborar en medio de nuestro país. Sé tú con cada persona que está en su casa, que aún también en medio de toda situación se ha entristecido y necesita experimentar el gozo que solamente proviene de ti. Sé tú sobre cada una de nuestras familias. Tú conoces cada una de nuestras necesidades y tú eres el Dios que intervienes en medio de cada uno de nosotros. Señor, nuestra esperanza está puesta en ti y esperamos en ti, que la manifestación de tu Espíritu Santo en medio de cada una de nuestras necesidades sea real en medio, Señor, de nuestra vida. Así, Señor, en medio de esta confianza presentamos a cada una de las personas, Señor, creadas y amadas por ti. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios de gracia, un Dios que acompaña y un Dios que te manifiestas en medio de nuestra vida. Así, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Asimismo, queremos continuar adorando al Señor y afirmar que si el Espíritu de Dios está, hay paz. De tantas cosas y beneficios, si pudiésemos decirlo de esa manera, que nos da poder tener esa presencia, compañía del Espíritu Santo en medio de nuestra vida, es que nos da paz. No importando cuál sea nuestra circunstancia, podemos experimentar la paz que proviene del Señor, esa paz que nadie más nos puede dar. Cantemos y adoremos al Señor. Si el Espíritu de Dios está, hay paz. Espíritu
Asimismo, con todas las afirmaciones que hemos realizado a través de esta liturgia, te invito a buscar la lectura bíblica en Hechos 2, una lectura muy conocida y que también, ¿verdad?, en medio de la celebración de este día de Pentecostés. Así que le invito a buscar en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 12, estaremos dándole lectura. Esos textos también son el texto base para la reflexión, el sermón de esta mañana. Y te invitamos a que tú puedas leerlo juntamente con nosotros. Asimismo, en medio de nuestra liturgia y celebración de Domingo de Pentecostés, leemos Hechos 2, del 1 al 12, en el nombre del Dios Trino. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y esta palabra de Dios, que así como decía, es la base del sermón en medio de esta mañana. Asimismo, antes de ir a la reflexión, queremos entonar un cántico más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y que en medio de esa afirmación, usted y yo la hacemos frente a cualquier situación, reconociendo que el Espíritu de Dios está en medio de cada uno de nosotros. Cantemos y adoremos al Señor.
En este tiempo de cuarentena nos han exhortado a no estar juntos. Debemos tener distanciamiento. No podemos estar conglomerados. Hay que estar separados. Entonces te pregunto, ¿qué experimentamos al estar juntos con otras personas? ¿Cómo trabajamos el concepto de estar juntos? ¿Te has dado cuenta que tenemos el poder de estar juntos y a la misma vez estar distanciados? Siempre que estamos juntos, no necesariamente quiere decir que estamos en unidad, unánimes. Hoy celebramos el domingo de Pentecostés y Lucas nos relata el acontecimiento más importante de los hechos, Pentecostés o el nacimiento de la iglesia. Siendo el día de Pentecostés una fiesta judía tradicional, en ese día había en Jerusalén personas de muchos países, y cuando los discípulos que recibieron el Espíritu hablaban, cada uno les entendía en su propia lengua. Esto maravilló a muchos, pero otros se burlaban diciendo que lo que pasaba era que estaban borrachos. Lucas quiere contarnos un hecho evidente en las comunidades cristianas de su tiempo. El Espíritu Santo prometido por Jesús estaba actuando en y por ellos. La gente que oía su testimonio se convertía. Estaba surgiendo una nueva comunidad de hombres y mujeres que vivían como hermanos y hermanas, unánimes en la oración, solidarios en el día a día, pues lo compartían todo y alegres por el Evangelio. ¿Y qué fue lo que sucedió en el relato de Hechos 2? Nos dice que este relato, que estaban todos juntos, unánimes, de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, y se les aparecieron lenguas repartidas, que en griego glosai, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Después de la crucifixión, muchos cristianos se retiraron para esconderse y esperaron silenciosos que Dios actuara. Ahora la hora ha llegado, los cielos rugen, el fuego arde, el Espíritu de Dios llena, los discípulos predican, muchedumbres se preguntan. El primer regalo del Espíritu es el don del habla, la habilidad de hablar en idiomas diferentes. Y el primer fruto del Espíritu es el don de proclamación, que así encontré en un comentario bíblico que nos decía: estas lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento Dios demostró su presencia, como de José ver un horno humeando y una antorcha de fuego. Génesis 15:17. Una llama de fuego en medio de una zarza. Éxodo 3:2-6. Una columna de fuego. Éxodo 13:21. Y humo y fuego en Sinaí. Éxodo 19:18. Un fuego abrasador. Éxodo 24:17. Dios usó fuego para demostrar su poder y impotencia de los profetas de Baal y para declarar sentencia sobre los profetas de Baal. Primera de Reyes 18. Dios usó fuego para declarar sentencia sobre Sodoma y Gomorra. Génesis 19:24. Y Egipto. Éxodo 9:23. Y sobre los israelitas que construyeron la vaquilla de oro. Éxodo 32:20. Dios también le instruyó a Israel que hiciera ofrendas quemadas de fuego para reparar sus pecados. Éxodo 29:18. Ahora en Pentecostés, lenguas de fuego acercan la muchedumbre a los discípulos y al mensaje que proclaman. Lenguas de fuego y hablar en lenguas son milagros que proclaman la presencia de Dios y validan el estatus de los discípulos como gente de Dios.
sirviendo por el poder de Dios. Justo González nos invita a observar el juego de palabras que existe también en el original griego, entre las lenguas como de fuego y las lenguas que comenzaron a hablar. Pero fíjense, sobre todo que el propósito de esas lenguas no es la edificación espiritual de quienes hablan, sino dar testimonio de Jesús a todas estas otras personas que hablan esos idiomas. En Pentecostés, el propósito de hablar en otras lenguas es la comunicación, el hacer posible que cada persona comprenda en su propia lengua. No requiere interpretación. No existe documentación de que los apóstoles usaran este don en otra parte de su obra misionera. Seguramente porque no es necesaria. La mayoría de los judíos hablaba y o comprendía arameo y griego. Hoy seguimos hablando en el idioma que las personas entienden. Seguimos hablando de las grandezas de Dios. Esas grandezas de Dios que están basadas y fundamentadas en el amor. Quiero que nos fijemos en el versículo número 1 de este capítulo, donde habla sobre la unidad de los seguidores de Jesús. El versículo dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Para mí, la primera manifestación del Espíritu en esa reunión fue la unidad. Estaban todos unánimes juntos. ¿Cree usted que esto es fácil? 120 personas diferentes, con pensamientos diferentes, con experiencias diferentes, con expectativas diferentes, juntas, unánimes. Estaban reunidos, todos compartiendo el mismo corazón, el mismo amor por Dios, la misma confianza en su promesa y la misma geografía, esperando la promesa. Pero antes lograron algo que nosotros debemos de ejemplificar en estos tiempos: ser el pueblo de Cristo que ha creído en su regalo de salvación, que su Espíritu Santo habita en nuestras vidas y somos llamados a vivir juntos unánimes. Y es ahí donde la manifestación del poder de Dios se hará visible en nuestras vidas. Me di a la tarea de buscar en un diccionario la definición de estos tres conceptos: todos, unánimes, juntos. Una de las definiciones que encontré sobre la palabra juntos fue la siguiente: que se toma o se considera por entero o en conjunto. La palabra unánime se define como la idea, sentimiento o voluntad que es compartida por un conjunto de personas. Se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión, sentimiento. Y la palabra juntos se define así: que actúa o existe juntamente con otro, a su lado o al mismo tiempo que él. Nos es necesario ser la iglesia de Cristo en medio de esta sociedad que está inmersa en conceptos que son lo contrario a lo explicado. No basta solo con predicar, con cantar, con servir, con danzar, con hablar en lenguas, con ser llenos del Espíritu Santo, con tener muchos dones y talentos, con diezmar y ofrendar. Todo eso es necesario y edifica también nuestras vidas. Sin embargo, es imprescindible ser una iglesia que evidencia la unidad. No es suficiente con cantar bonito, predicar de una manera elocuente. Necesitamos amarnos los unos a los otros, hablar el idioma que entiendan aquellos que nos rodean. ¿Cómo es posible que oremos y pidamos al Señor que llene nuestras vidas y no somos capaces de vivir y servir en unidad con el hermano que está a nuestro lado,
por diversas razones. ¿Cómo es posible que guardemos rencor en nuestros corazones? ¿Cómo es posible que nos neguemos a perdonar y a reconciliarnos, pero sí queremos ser llenos del Espíritu Santo? Nuestra iglesia necesita el cuerpo de Cristo lleno del poder del Espíritu Santo, donde caminemos y sirvamos en unidad. No hay manera que en la iglesia alguien acepte servir o asistir a un servicio dependiendo de quién esté a cargo en ese momento. No es posible que levantemos nuestras manos para adorar al Señor y no somos capaces de extender esas mismas manos para ayudar y amar a nuestro prójimo. No es posible que estemos a la expectativa de lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros y no estemos dispuestos a vivir en unidad con mi prójimo, aun cuando ese prójimo es totalmente diferente a mí. Y hablar de unidad no solamente se refiere a vivir en armonía con el cuerpo de Cristo. Además, debemos seguir evidenciando que somos la iglesia llena del poder del Espíritu Santo dentro de una sociedad que está inmersa en el odio, la marginación, el rencor, la desigualdad, el racismo, la crueldad, la violencia, la división entre los ricos y los pobres. ¿Dónde está la iglesia llena del poder del Espíritu Santo? Debemos de estar caminando por nuestras calles, hablando en el lenguaje del amor, del perdón, de la reconciliación, de la unidad, de la igualdad, de la justicia, de la empatía, de nuevas oportunidades, levantar nuestra voz por aquellas que han sido silenciadas, levantar a aquel que necesita una mano donde pueda experimentar una nueva oportunidad. ¿Dónde está la iglesia que proclama el regalo de la salvación? En Hechos 2 vemos el soplo del Espíritu Santo dando vida a la iglesia que se levantó en ese momento. Hoy, en este siglo donde nos ha tocado vivir, nos es necesario dar soplo de vida a todo aquel que está vivo pero muerto espiritualmente, lleno de dolor, de remordimientos, que ha sido violentado y necesita experimentar al Señor que ama, perdona y regresará por cada uno de nosotros. Una iglesia viva que se deja sentir para bendecir, para sostener, para guiar, para escuchar, para hablar, para sanar. El principio de todo esto es aprender a estar todos unánimes y juntos, que en este tiempo de cuarentena, donde nos han hecho el llamado de estar distanciados físicamente, la iglesia fortalezca su unidad y su cercanía, logrando que al final de todo este proceso seamos una iglesia más fuerte, evidenciando la manifestación del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu que le dio vida al primer Pentecostés cristiano continúa dándole vida a la iglesia de hoy. Que así nos ayude el Señor. El Espíritu de Dios desciende aquí. Si los santos se congregan a alabar al Salvador, el Espíritu de Dios desciende aquí. Va bajando la gloria de Jehová.
finalizar en este servicio queremos, concluir con una oración, pero te invitamos que cada día busquemos evidenciar esa manifestación del Espíritu en medio de nuestra vida y que cada día podamos seguir siendo discípulos de Cristo donde quiera que nos encontremos, que sigamos siendo la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Oramos en medio de esta mañana. Padre eterno, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y tú, Cristo, que has dado tu vida por amor a cada uno de nosotros, que moriste y resucitaste, que ascendiste, pero que nos dijiste que ibas a dejar tu Espíritu para que estuviese con cada uno de nosotros. Hoy afirmamos, Señor, y celebramos lo que es el Pentecostés. Pero, Señor, a la misma vez te pedimos que tú nos ayudes a poder seguir siendo la iglesia que tú nos has invitado a ser, que podamos cada día amar, perdonar, a cada día ser más empáticos, a cada día demostrar de tu amor y tu misericordia a todo nuestro prójimo. Sé tú en medio de cada uno de nosotros. Señor, que en este caminar cada día nos podamos comprometer más contigo, que te amemos a ti sobre todas las cosas, pero que también amemos a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Sé tú en medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación. Sé tú guardando nuestros corazones y que nuestra fe aumente en ti. Señor, así mismo oramos y te damos gracias por esta oportunidad de poder unirnos de esta manera y adorar y glorificar tu santo nombre. Que en este día de Pentecostés tu misericordia, tu gracia y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.